¿Qué tal? Espero estés pasando un buen día. Quiero compartirte un mensaje que vamos a encontrar en la carta que escribió Pablo a los Filipenses. La vamos a encontrar en el capítulo 4, del versículo 4 al 7. Este mensaje que te voy a compartir lo he titulado Agradecidos. Bueno, en este pasaje vamos a encontrar diferentes maneras de cómo ser agradecidos con Dios, pero principalmente palabras de ánimo, palabras que animan a la iglesia, que animan primeramente o que animaron primeramente a las personas a quienes fue dirigida esta carta. Así que vamos a leer el pasaje en el capítulo 4, del versículo 4 al 7 en Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, quiero comentarles un poco acerca del autor. Se llamaba Pablo. Este autor llevaba más o menos 2 años o un poco más encerrado. Era un arresto domiciliario. No lo dejaban salir. Lo tenían resguardado todo el tiempo los soldados romanos. Y él estaba ahí porque él estaba haciendo lo que más le gustaba, que era compartir la palabra de Dios. Bueno, esta persona o este hombre, aun a pesar de estar encerrado, nunca se entristeció ni se amedrentó por la situación que estaba viviendo. Al contrario, él aprovechó cada minuto que él estuvo encerrado. En la mayoría de sus cartas, o más bien en todas sus cartas, empieza con un agradecimiento a Dios y orando por aquellas personas a las que él conocía. Es decir, que él se la pasaba orando por las personas a las que él amaba y él conocía y consideraba sus amigos y hermanos. No solo eso, también escribió muchas cartas, entre ellas esta que vamos a analizar el día de hoy. En esta carta dirigida a los filipenses se considera una de las cartas más alegres del Nuevo Testamento. Pablo les da una instrucción directa. Lo veíamos en el versículo 4 y les dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En el versículo que leímos dice regocijaos, y pues un sinónimo es alégrense. Entonces les anima a que se alegren en el Señor. Esto no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar bien felices y riendo a carcajadas, cualquiera que sea nuestra situación. Lo que quiere decir aquí el autor es que se acuerden de quién depende su vida, de quién depende lo que tienen. Esto está en el Señor. Como creyentes de la fe y de las promesas de Dios, Pablo les recuerda cuál debe de ser su postura en su diario vivir, que no es estar tristes y sufriendo todo el tiempo. Les invita también a ser amables con todos, porque el Señor está cerca, es decir, que la conducta del creyente debe de ser de amabilidad para con todos. Debemos de ser irreprensibles. Cada uno de nosotros debe de cuidar su conducta para cuando Cristo venga. ¿Cuándo va a venir Cristo? No lo sabemos. Por eso es que cada día debemos de cuidar cómo estamos manejando nuestra conducta, cómo estamos comportándonos con los demás. Y el autor les recomienda a todos y cada uno de los filipenses, los que habitaban o los que asistían a esta iglesia, o a la iglesia más bien dicho, sean amables con todos. En el versículo 6 vienen algunas palabras que podemos malinterpretar. Una de ellas que podríamos malinterpretar es
la palabra que dice afanoso. Afanoso es una persona que trabaja mucho y de manera constante. Pero a lo que se refiere Pablo es que en lugar de ponerse algo más o estar buscando respuestas en algún lugar o en alguna circunstancia, él les recomienda que busquen a Dios. Muchas veces cada uno de nosotros en alguna situación difícil, algún problema o algo que nos está haciendo sentir tristes, lo primero que hacemos es tratar de olvidar. Lo primero que hacemos es entretenernos con algo, ya sea con algún pasatiempo, viendo la televisión, saliendo a hacer alguna actividad, incluso platicando con nuestros familiares, amigos, alguna persona en quien confiemos. Sin embargo, el apóstol Pablo les recomienda a los filipenses que no estén afanosos, que no estén entreteniéndose en alguna otra cosa que no sea en buscar la presencia de Dios. Les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Podríamos nosotros entretenernos incluso haciendo lo que más nos gusta, haciendo ejercicio, salir a caminar, pero ¿qué es lo primero que lo primero que les recomienda el apóstol Pablo a los que están leyendo esta carta? Que sean conocidas las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, pero principalmente con acción de gracias. ¿Cómo vamos a demostrar acción de gracias a Dios? Siendo amables. También siendo amables, nosotros le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Cuando nosotros somos amables con los demás y les compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros, estamos siendo amables. De esa manera podemos también darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a entrar al versículo 7 de esta carta, o de este pasaje más bien dicho, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gustaría que pasemos a otro pasaje para ahondar un poco más de la paz de la que habla aquí Pablo. Pablo les menciona la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Leyendo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, según San Juan, Jesús le habla a sus discípulos y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús aquí le estaba hablando a sus discípulos y les está diciendo qué tipo de paz Él les está brindando. Pero hay algo más importante que quiero recalcar aquí. Y quiero leer también el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si en algún momento dado nosotros olvidamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús nos prometió, y lo prometió en aquel entonces a sus discípulos, que el Espíritu Santo les recordará que Él es el único que puede ofrecer esa paz, no como la que el mundo da. ¿Qué tipo de paz nos da el mundo? ¿O qué tipo de paz nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece riquezas, nos ofrece fama, nos ofrece una paz temporal que no va a durar, una paz que no va a perdurar, que solo va a durar un poco. Y lo repito una y otra vez, solamente un instante. La paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque queramos nosotros explicar cuál es la paz de Dios, no lo podemos decir con palabras. Es una paz
que se siente en lo más interior de nuestro ser, en lo más profundo. Pero es esa paz de la que habla Dios, de la que habla Jesucristo y de la que habla el apóstol Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Aquí el autor, el apóstol Pablo, no se refiere a solamente a nuestro corazón de carne, sino a nuestros más profundos sentimientos. Y vamos a leer lo que dice Jeremías, en el capítulo 17, del versículo 7 al 9. Jeremías 17, del 7 al 9. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios es el único que conoce nuestros corazones y sabe qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Pero para que nosotros podamos experimentar esta paz de la que Dios habla, hay una promesa ahí en el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios en todo momento. Una y otra vez, la palabra de Dios nos lo reitera, nos lo recuerda. Y recordemos, el Espíritu Santo nos lo hará recordar también. Y continuamos en el versículo 7. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué tipo de pensamiento nos está hablando aquí la palabra de Dios? Ahí en Isaías, en el capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Solamente yo conozco mis pensamientos. Solo tú conoces tus pensamientos. Pero nadie conoce los pensamientos de Dios. Para que podamos conocer los pensamientos de Dios, necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Ahí podemos conocer los pensamientos y el corazón de Dios. Porque ni nosotros mismos a veces conocemos ni qué queremos, ni a dónde vamos, ni a dónde nos dirigimos. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La promesa de Dios para ti es si vienes a Él. Si dejas todas tus cargas, y como lo menciona el versículo 6, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no se olviden, no nos olvidemos de dar gracias a Dios. Quizá no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no sabemos cómo actúa, pero que está ahí. Ahí está la presencia de Dios. Si tú no conoces la presencia de Dios, si tú no sabes de lo que te estoy hablando, yo te invito a que en esta noche, a que en este día, tú puedas decirle a Dios: ayúdame a conocer esa paz, porque la necesito. Necesito esa paz de la que habla tu palabra.
de la que hablaba el apóstol Pablo a los filipenses. Pues bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. No te quedes con él, compártelo con alguien más, porque yo sé que va a ser de bendición. Ha sido de bendición para mí. He encontrado un tesoro y ese tesoro te lo comparto el día de hoy. Dios te bendiga.